Hola Hunters, ¿qué tal? Espero que estén teniendo un buen día. Como saben, en su mayoría de nuestros videos hablamos de temas tecnológicos centrados en las noticias del campo de TI, ¿no? O hablamos incluso también de algunas partes de data centers o cómo funcionan los data centers de diferentes organizaciones. El presente video tiene como función explicar algunas funciones, diferencias, porque es una comparativa entre dos equipos. ¿Qué equipos estamos hablando? Estamos hablando del switch y del hub. Equipos que en funciones son similares, pero tienen uno, en este caso el switch, tiene un valor agregado. A diferencia del hub, que es una tecnología que ya se está desfasando. Es un equipo que por lo general ya no se visualizan en los data centers, en la gran mayoría, por lo menos desde mi experiencia. Mientras que en su mayoría de data centers ya comienzas a ver casi todos, en todos, comienzas a ver switches. Entonces, vamos a realizar esta comparación y entender el por qué se está reemplazando uno por el otro a través de este análisis que vamos a compartir. Sin más que añadir, vamos con el video. Technologic. Technologic. Hablemos de la definición de lo que es un switch, que en forma tiene el significado o función similar a la de un hub, pero en los detalles está el diablo, como se dice, ¿no? Hay detalles que hacen que el switch sea muy diferente al hub, aunque en el fondo fueron creados para lo mismo. ¿Cuál fue la finalidad de su creación? Permitir la comunicación entre dos dispositivos finales. Dispositivos que se conectan a los switches de borde, por así decirlo, ¿no? Los de acceso. Cada vez que un dispositivo se conecta a un puerto de un switch, y yendo para la explicación a la siguiente imagen que se muestra en la pantalla, podemos visualizar que un switch tiene diferentes puertos. Cada puerto nos va a permitir comunicar un dispositivo con otro dispositivo que se conecte a un puerto adjunto o un puerto de los 24 disponibles. Si bien es cierto, se está mostrando un switch de 24 puertos, esto no indica que los switches sean solo de este tamaño. Existen switches de hasta 48 puertos, switches de 8 puertos, switches con diferentes tipos de puertos. Por ejemplo, este es un switch LAN, pero también podemos hablar de switches SAN que tienen puertos de fibra. También podemos tener en la LAN puertos de fibra, podemos incluso hablar de switches modulares, ¿no? Mitad switch puertos RJ45, mitad puertos SFP. Hablando de puertos SFP, en la imagen ustedes pueden observar que este switch en la mano derecha en parte inferior tiene dos puertos que, a diferencia de los puertos RJ45, son puertos SFP. Los puertos SFP es donde uno conecta los transceivers para si va a realizar conexiones ya sea de fibra o puertos de cobre especiales. Son puertos adicionales de los que vienen en el switch. La principal diferencia entre el switch y un hub es justamente el puerto de administración, una de las principales diferencias. El switch, a diferencia del hub, es un dispositivo inteligente, puede realizar envíos de tramas a un dispositivo final, mientras que el hub no tiene esta administración. El hub, a su diferencia, es un dispositivo tonto, por así decirlo, no tiene inteligencia. ¿Qué opinas si yo te digo que tú quieres comunicarte con una persona que está conectada en el hub en otro puerto, pero cuando tú envías la información, esta información no solo va a esta persona, va a todos los puertos del hub? Porque el hub no es inteligente, el hub recibe la trama y la reenvía a todos los puertos que tiene él disponible. ¿Esto qué genera? Va a generar una congestión interna del hub, porque no es inteligente. Principal diferencia. Como otra diferencia importante en el hub, funciona solo en capa 1, que es la capa física, que es básicamente funciona a través de impulsos eléctricos. Mientras que el switch, debido a que es inteligente, es administrable, no todos, la mayoría, casi todos los que están en data centers, estos switches permiten que tú los configures para que el reenvío de las tramas sea específicamente un lugar. O incluso quizás vas a realizar un VLANeo, ¿no? Cuando vas a implementar VLANs, que son LANs internas del switch, para que no se mezclen estos envíos con otros campos, con otras áreas que tú tienes estructuradas dentro. También otra diferencia importante es que el switch no solo trabaja en capa 1, funciona en capa 2 y algunos switches funcionan hasta en capa 3. Cuando hablamos que trabajan en capa 2 nos referimos al direccionamiento, enrutamiento de las tramas utilizando los
las MAC address, a diferencia de los switches que trabajan en capa 3 que realizan los reenvíos de las tramas utilizando la IP address del dispositivo final. Estas son algunas de las diferencias más importantes que resaltan dentro del campo de la comparación. Sin embargo, vamos a realizar un análisis técnico de cómo es que viaja la trama para que se pueda quedar más claro. Para iniciar con esta comparación entre ambos dispositivos, hemos utilizado la plataforma o el programa Cisco Packet Tracer, que nos facilita mucho de forma visual qué es lo que se tiene. En este caso, para realizar la comparativa entre el switch y el hub, vamos a comenzar con el hub, en el cual estamos armando esta pequeña arquitectura, en el cual mostramos 4 dispositivos, los cuales están conectados a un hub. Y este hub va a ser el intermediario entre la comunicación para cada uno. Pero también hemos implementado lo que vendría a ser lo mismo, pero utilizando un switch, ¿no? Físicamente, el Cisco Packet Tracer nos permite visualizar un gabinete con las cosas que tenemos implementadas. En este caso, supuestamente se tiene un gabinete con el hub, el cual tiene 4 puertos conectados a los diferentes dispositivos. También podemos visualizar el switch, que está conectado los 4 puertos a otros 4 dispositivos, 4 CPUs. En este caso no tenemos conexiones directas al router, porque estamos hablando de una LAN. Entonces, una LAN pequeña encima. Vamos a iniciar con la comunicación que se realiza, que es cómo es que viajan los mensajes o tramas a través de utilizando el hub. Para ello vamos a hacerle clic a simulación y vamos a empezar con el famoso ping. Ping es parte del protocolo del ICMP que nos permite visualizar, o bueno, en el campo del TI es muy utilizado para realizar lo que son pruebas, mantenimientos o el más conocido troubleshooting, para poder validar cuáles son los errores de comunicación o si existe una comunicación entre un dispositivo y otro. En este caso, para el ejemplo, vamos a utilizar a Yosexito, que quiere comunicarse cuál este dispositivo tiene la MAC address, como se ve aquí, y su IP address es la 192.168.0.9. Imaginemos que Yosexito quiere comunicarse con Isberto. Para comunicarse con Isberto, él tiene la IP 192.168.0.7. Entonces, él va a hacer un ping utilizando la línea de comandos. Vamos a utilizar ping 192.168.0.7. ¿Cierto? Exacto. ¿Y qué pasa cuando le ponemos Enter? Vamos a ver la simulación. Efectivamente vemos que un mensaje está saliendo de la computadora Yosexito. Le vamos a dar siguiente. Y se redirige este mensaje hacia el hub. El mensaje ya llegó al hub. Vamos a ver lo que pasa a continuación. Como se darán cuenta, el hub es un dispositivo que no es inteligente, no es administrable. Por lo tanto, él realiza el envío que tiene de todos los paquetes hacia todas las conexiones disponibles dentro del hub. En este caso vemos un hub que tiene 4 conexiones a 4 dispositivos y la comunicación que envió Yosexito se redirige hacia todos los dispositivos hasta que él diga cuál es Isberto, pueda detectar cuál es Isberto. Siguiente, efectivamente podemos visualizar que Isberto es el que recepciona el mensaje y da una respuesta indicándole que él es esta computadora. Es la IP que Yosexito está buscando, es él, por lo tanto él responde. Y se lo envía al hub indicando. Pero el hub de nuevo hace la misma comunicación. Los datos que envía Isberto hacia el hub son redireccionados de nuevo a todos, a Nando y a Rorro. Por lo tanto, no es tan viable a nivel de seguridad informática. Uno no quiere que sus mensajes a nivel de LAN sean comunicados a todo el equipo, ¿no? Entonces, esto cumple para todo. Y efectivamente, Yosexito es el que recibe el mensaje y marca OK, pero para ello ya Nando y Rorro ya recibieron el mensaje y tienen que hacer caso omiso similar, ¿no?, a lo que se ha recepcionado. Entonces, y así termina la comunicación. ¿Por qué está volviendo a enviar aquí otro mensaje? Bueno, sencillo, porque el clásico ping está compuesto por 4 paquetes, ¿no? Entonces, eso es lo que se visualiza en el caso del hub. Sin embargo, veamos cómo es que funciona la comunicación utilizando un switch. Como saben, y como ya se explicó, el switch sí es inteligente, por lo tanto, él decide a dónde va a ir dirigida la trama. Hagamos el análisis.
Imaginemos que en este caso Fernando le quiere enviar un mensaje a Rodrigo a través del switch. ¿Cómo vamos a hacer este ejemplo? Vamos a darle clic a Fernando, nos vamos a desktop, nos vamos a la línea de comandos y ponemos efectivamente ping a la IP address de Rodrigo, que es la .6. 192.168.0.6. Y cuando le damos enter podemos visualizar que efectivamente va a salir un paquete del lado de Fernando. Pero vamos a ver algo curioso, chicos, estén atentos aquí. El mensaje sale de Fernando y llega al switch. Efectivamente, el mensaje salió de Fernando y llegó al switch. Pero en este switch podemos visualizar de que ya estamos hablando de un mensaje que llega en el protocolo de tipo ARP, que significa Address Resolution Protocol. Es el protocolo que trabaja en la capa de enlace de datos, encargado de encontrar las MAC de todos los equipos en la red. Un punto a entender bien claro es que como estamos haciendo estos ejemplos a nivel LAN, las comunicaciones a nivel LAN son de capa 2 y las comunicaciones en capa 2 se realizan a través del MAC address. Todo equipo conectado a la red tiene una MAC address. Les invito a revisar la MAC address de su celular, la MAC address de su laptop, computadora. Todo equipo tiene una MAC address. Entonces por eso que cambia de protocolo de XMP a ARP. ¿Cuál es el siguiente paso? Exactamente, el switch acaba de realizar algo que ustedes ya vieron en el hub. Él ha enviado todos en la... Ojo, tener en claro del protocolo RP porque él está buscando MAC address de todos los dispositivos y detecta que efectivamente a través de este mensaje el que calza con el que le va a dar una respuesta es Rodrigo. Las otras MAC address de los otros dispositivos no vendrían a ser la que ellos están buscando. Él ahorita está en el switch, ahorita está en un proceso de aprendizaje. Él necesita mapear toda la red, necesita recabar todas las direcciones MAC address de los dispositivos que están conectados a él para en la próxima vez que se realice un envío de información, él ya sepa a quién enviarlo. Y entonces, continuando con el ejercicio, Fernando realizó la comunicación porque era la primera vez que Fernando se conecta a este switch. El switch está reconociendo a Fernando y está reconociendo a todos los dispositivos conectados a él. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que llegó Rodrigo, le llegó a Rodrigo y le llegó a todos los demás. Rodrigo responde, ¿pero con qué protocolo? Con el protocolo ARP. Rodrigo responde indicando cuál es su MAC address. Entonces el switch lo recepciona y el switch envía a Fernando. Switch le envía a Fernando con el protocolo XMP porque Fernando inició el protocolo XMP con el ping. Exactamente. Pero ¿qué es lo que continúa? Ya que Fernando sabe a quién enviar a Rodrigo, el que en realidad sabe esto es el switch, ya que el switch sabe que es Rodrigo. ¿Cómo va a ser la siguiente comunicación? Si ya pasó una. Ahora Fernando le envía de nuevo el ping al switch y el switch ya sabe a quién enviar. Ya no va a ser de nuevo el envío a Isber y a Joseph. El switch hace el envío directamente a Rodrigo. Ya no vemos lo que se ve en el hub de que todas las respuestas y mensajes son reenviados a todos. Como comentamos previamente, el switch en este momento está en un proceso de aprendizaje. Un aprendizaje, pero con respecto a qué. Él, al momento de que, utilizando el protocolo ARP, está alimentando lo que es su CAM. ¿Qué es el CAM? El CAM es Content Addressable Memory, que es la memoria de direcciones que va a tener, la memoria de direcciones que se va a ir llenando dentro del switch, en el cual él va a guardar en el puerto Fast Ethernet 1 se encuentra el dispositivo Joseph, Isber o Fernando, y esta tabla que se está llenando le va a facilitar a él realizar comunicaciones después. Como puntos importantes antes de culminar esta explicación, es importante que entiendan de que el switch y el hub son dispositivos que, si bien es cierto, tienen la misma función, pero en su mayoría, en la actualidad, el que se usa es el switch. Hablamos de que casi todos en la actualidad utilizamos el switch. Nadie utiliza el hub básicamente porque no es inteligente. No se puede permitir en la actualidad realizar envíos de datos sin algún control.
Siguiente punto, todas las comunicaciones que se realizan dentro de una LAN para poder comunicarse estos dispositivos con otros, los intermediarios que vendrían a ser el switch, hub, etc., utilizan lo que es la MAC address. Todo dispositivo tiene una MAC address. Siguiente, también debemos tener en cuenta de que participan diferentes protocolos al momento de que nosotros nos comunicamos. El más conocido quizás es el ICMP. El comando ping pertenece al protocolo ICMP. Otro protocolo importante es el ARP, que nos va a permitir realizar el descubrimiento de diferentes MAC address de diferentes equipos, los cuales es utilizado por lo general en el switch. Un punto importante que tienen que tener en cuenta es que cuando hablamos de capas, si bien no hacemos referencia al modelo OSI o TCP/IP, en este caso, TCP/IP, no necesariamente a veces hablamos, no confundir estas capas, capa 1, que es la capa física, capa 2, capa de enlace de datos, capa 3, capa de conexión a red. No confundamos estas capas con las famosas capas de acceso, que son los switches que están conectados a los dispositivos, los famosos switches de acceso o switches de borde. Siguiente, los switches de distribución. Los switches de distribución por lo general funcionan en capa 2, que se comunican entre otros switches. Y por último también tenemos la capa 3, que es la capa de enrutamiento. Esta capa 3 o de core permite la comunicación por lo general es para realizar administraciones de grandes sedes. Hunters, para culminar me gustaría agradecerles por el tiempo que ustedes se tomaron en ver este video. Si ustedes consideran algunos datos para poder mejorar la forma en cómo realizamos estos videos, nos serviría de mucho. Si ustedes consideran que podemos hablar de otros equipos, ya sea de storage, networking, virtualización, diferentes software que en nuestro equipo conocemos, menciónenlo en los comentarios. Podemos realizar análisis de estos tipos de equipos, cómo funcionan, sus GUIs, qué tipo de comandos realizar, etc. Si les gustó el video, por favor, para continuar, un like y suscribiéndote nos ayudaría de mucho. Cuídense y tengan un buen día.